Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes nuevamente y estar disfrutando de las palabras que nuestro amado amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín ha estado hablando con relación al programa divino para este tiempo final. Es el programa que Dios ha establecido en la Escritura para estos días. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es un programa que nadie lo puede alterar. Solamente podemos hacer una cosa: enfrentarnos a la realidad del fin del siglo XX. La realidad, la única verdadera realidad divina del fin del siglo XX es lo que Dios ha programado para este tiempo final. Y lo encontramos en la Escritura. Y luego de encontrarlo en la Escritura, tenemos que encontrarlo en el cumplimiento de lo que Él dice en la Escritura. Como fue en los días de Noé y como fue en los días de Jesús, que se cumplió lo que Dios tenía programado para aquel tiempo y estaba en medio del pueblo. Esa era la realidad verdadera, la realidad bíblica a la cual se tenían que enfrentar las personas de aquel tiempo. Era una cosa que la gente de aquel tiempo no podían rehusar. Rehusarla significaba la muerte, significaba estar en contra del programa divino, estar ignorando los planes y propósitos del Creador de los cielos y de la tierra. Los días de Jesús, aunque para el pueblo hebreo fueron los días en que apareció un joven llamado primeramente Juan el Bautista, preparándole el camino a otro joven, fueron unos días revolucionarios espiritualmente. Revolucionaron religiosamente aquella edad, aquel tiempo, y el resultado fue el cristianismo. Ahora vean ustedes, el pueblo hebreo no comprendió que allí en medio de ellos apareció el precursor de la primera venida del Mesías, el que Isaías dijo: he aquí la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Allí estaba uno preparándole el camino al Mesías. Vinieron a él preguntándole: ¿eres tú el Mesías? Él dijo que no. ¿Eres tú Elías? Elías personalmente, o Elías, el que vendría para precursar la segunda venida del Mesías. Él dijo: no. ¿Y quién tú eres? Él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Él vino para aparejar el camino, para prepararle el camino al Señor, el Mesías, en su primera venida. Esa era la realidad para aquel tiempo. Un precursor, un profeta llamado Juan el Bautista. Jesús dijo, hablando de Juan: he aquí Elías ya vino, porque los discípulos decían: pero ¿y no es necesario que Elías venga primero, antes del Mesías? Jesús dijo: ya vino, e hicieron de él todo lo que quisieron. O sea, le rechazaron y luego le mataron, le degollaron.
y de Juan decían que era un hombre loco, un endemoniado. Jesús dijo: vino Juan que no comía ni bebía. No comía y bebía como los demás seres humanos, porque él estaba muy ocupado en su ministerio, el cual era corto, y su alimentación, dice la Biblia, que fue langostas, y no de la playa, porque esas son muy caras, sino langostas de esas que se comían la vegetación, las siembras y miel silvestre, y agua del río cuando estaba en el río, o de algún otro lugar cuando estaba en otro lugar. Decían: tiene demonios porque no come y bebe como los seres humanos. Y dice Jesús: y viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: este es un hombre comelón y bebedor de vino. A uno porque no comía como los demás seres humanos tenía demonios, y el otro porque comía y bebía, entonces decían que era comelón y bebedor de vino. A la gente y a las religiones no había cómo entenderlas en aquel tiempo. Yo no sé si hoy en día usted las puede entender, pero más bien estamos llamados a vivir conforme a la realidad bíblica del tiempo que nos corresponde vivir, aunque no entendamos a la gente, y aunque no entendamos a las religiones, y aunque no entendamos a las demás cosas. Porque lo más importante y lo único que tiene valor para vida eterna delante de Dios es entender la realidad bíblica para el tiempo que nos toca vivir. Eso fue lo único que tuvo valor delante de Dios en el tiempo de Noé. Ve usted, en el tiempo de Noé hubo muchas personas bien educadas, con grandes doctorados en religiones, en teología, en divinidad, y también en comercio, también en política y en las demás cosas. Pero en cuanto a la realidad bíblica del tiempo de Noé, solamente 8 personas enfrentaron esa realidad y se salvaron en el arca, porque eso era lo único que tenía valor delante de Dios en aquel tiempo. Y en el tiempo de Jesús, lo que tenía valor era reconocer la primera venida del Hijo del Hombre conforme a lo que estaba escrito. No era asunto de pertenecer a tal o cual religión. Juan el Bautista decía: ustedes dirán que son hijos de Abraham, pero Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Así es que no pueden la gente tener orgullo de tal o cual religión o secta religiosa a la cual pertenezcan, sino reconocer la realidad bíblica prometida y cumplida para el tiempo que están viviendo. Eso es lo que tiene valor delante de Dios para el tiempo en que uno vive. ¿Y cuál es la realidad bíblica prometida para el tiempo en que nosotros vivimos? El Señor Jesucristo dijo: dejen crecer juntos el trigo y la cizaña hasta el fin del siglo, hasta el tiempo de la siega, porque en el tiempo de la siega el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la separación, recoger el trigo en el alfolí y quemar la cizaña en el fuego.
Eso es conforme al programa divino. Y es una realidad a la cual nosotros tenemos que enfrentarnos. Él también dijo, hablando de la venida del Hijo del Hombre, y dijo que sería vista la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Una señal en el cielo, la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre. Una señal semejante, paralela a la señal de la primera venida del Hijo del Hombre, que fue la estrella de Belén. Cuando los magos llegaron a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente, el sumo pontífice nada sabía. Los fariseos y saduceos nada sabían. Los doctores de la ley nada sabían. Los doctores de la ley eran los intérpretes de la ley de Moisés. Los teólogos de aquel tiempo, doctorados en divinidad, los cuales poseían, nada sabían de la señal de la primera venida del Hijo del Hombre en el cielo. Y aquellos magos decían, su estrella hemos visto en el oriente, si es que él tiene que estar en Israel, porque la señal la hemos visto en el cielo. El Señor Jesucristo habló de la segunda venida del Hijo del Hombre, y él dijo, y será vista la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Muchas personas están esperando una señal de acuerdo a la que ellos están imaginando, a la que ellos piensan que será la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre. Pero en su primera venida no fue de acuerdo a la forma que ellos se imaginaron, sino de acuerdo a como Dios tenía programado. Una estrella, la cual fue la señal de la primera venida del Hijo del Hombre. Y cuando hemos visto el cometa Halley aparecer en este siglo XX, no ha sabido la humanidad que la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre ha sido vista en el cielo conforme a la promesa de Dios. Pero se quedará registrada en la historia, como fue registrada en la historia bíblica, por aquellos que reconocieron que aquella estrella fue la señal de la primera venida del Hijo del Hombre. En los evangelios, los cuales fueron escritos por los discípulos del Señor, se registró la señal de la primera venida del Hijo del Hombre en el cielo, pero no en los escritos del sumo pontífice, de los fariseos o de los saduceos, como la señal de la primera venida del Hijo del Hombre. Se quedará registrada en los escritos, grabaciones, películas y demás formas en que el mensaje de gran voz de trompeta sea proclamado, que la aparición del cometa Halley en el siglo XX fue la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos, queda registrada en folletos, cintas magnetofónicas, videos y demás formas en que el mensaje sea
dado a conocer. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, con los 2 olivos, llamando, recogiendo a todos los escogidos, como en la parábola del trigo y de la cizaña, y la profecía de San Mateo 24, verso 30 y 31. Es el ministerio del tiempo final, el ministerio profético que toma el libro y lo come, lo digiere y luego habla el contenido de ese libro y viene a ser la gran voz de trompeta, la trompeta final, el mensaje final, tipificado en la trompeta del año del jubileo, llamando a los escogidos para la liberación total, la libertad de los hijos de Dios, la adopción de los hijos de Dios, la transformación de todos los hijos de Dios en el tiempo final y la resurrección de los muertos en Cristo. Esa es la realidad del fin del siglo XX, la cual valientemente la raza humana debe y le conviene reconocer. Como a la generación del tiempo de Jesús, el tiempo de Noé, que no conocieron la realidad bíblica de aquel tiempo, y vino el diluvio, el juicio divino, y se los llevó a todos, excepto y su familia, los cuales recordaron del fin de aquel siglo. Y nosotros tenemos que enfrentar la realidad bíblica de nuestro tiempo, la realidad prometida en la Escritura. De ahí no nos podemos salir. No hay una realidad verdadera para el tiempo final, sino la realidad bíblica prometida para este tiempo final. Fuera de eso, lo demás será idea humana, religiosidad, ideologías religiosas, ideologías políticas, ideologías sociales, ideologías económicas, ideologías de todas las clases. Pero la mejor es la ideología de Dios. Y la ideología de Dios es lo que Dios ha prometido para este tiempo final. Esa es la realidad bíblica del fin del siglo XX, la cual usted y yo valientemente tenemos que enfrentar, si es que queremos las bendiciones divinas y no las maldiciones divinas, si es que queremos la vida y no la muerte. Porque aquí dice Dios a través de Moisés: he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo te aconsejo que escojas la vida, la bendición, para que vivas eternamente en el programa divino. Esa es la realidad bíblica para este tiempo final, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta, con el mensaje final a todos los escogidos, para prepararlos para la transformación, a los que están vivos, y la resurrección a los que partieron en el pasado. No hay otra realidad bíblica para el fin del siglo XX. Les invito a todos ustedes, con sinceridad de corazón,
a enfrentar la realidad bíblica del fin del siglo XX. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Dejo con ustedes al señor Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta noche. Damos gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que hemos tenido de tener con nosotros a nuestro hermano William esta noche.